buenas tardes a todos los asistentes. Espero que estén pasando una excelente tarde del 20 de septiembre de 2021. Tuvimos ahí algunas complicaciones tecnológicas para el arranque de la sesión. Sin embargo, agradezco a aquellos que se pudieron dar un espacio pequeñito para estar con un servidor, poder platicar respecto del tema agendado. Muchísimas gracias a la Universidad Jusemper y Abogado Digital por la invitación. Es importante, por supuesto, para mí el saber que este tema llega hasta sus hogares a través de los espacios digitales tradicionales, a través de un teléfono móvil, a través de un Smart TV, a través de distintos dispositivos que nos permiten estar en comunicación constante. Por supuesto, como lo vieron anunciado, hoy tenemos la oportunidad de platicar sobre aspectos relacionados con la prueba electrónica y prueba digital en procesos judiciales. Evidentemente, cuando hablamos de procesos judiciales, podemos hablar de procesos judiciales tanto locales como el federal. También hay que ser muy prudentes cuando hablamos de poder judicial local a cuando hablamos de poder judicial federal, porque evidentemente tiene sus diferencias, ¿no? Para ello me voy a permitir hacer como una presentación bastante breve, pero espero que sea nutritiva para todos los involucrados, todos aquellos que se hayan dado cita con nosotros el día de hoy. Está conmigo el licenciado Jorge Montiel, quien me estará apoyando también a tener y atender las preguntas que puedan llegar a surgir durante el transcurso de esta sesión, para, pues evidentemente, hacerlo lo más nutritivo y rico que sea posible. Para empezar, por supuesto hay que saber qué tanto nos puede llegar a servir el escenario detrás de la consolidación de una prueba electrónica y digital en procesos. Para saber ello, también hay que saber cuántos cibernautas realmente pueden estar conectados a la red de redes. Según la Asociación de Internet MX, en el año 2019, es decir, todavía con estos 2 años de diferencia, 2020 y 2021, nos conectábamos 8.5 horas del día. ¿Por qué traer esta estadística a colación? Porque en el año 2020 y 2021, evidentemente, esta estadística se modificó diametralmente a causa y por causa de la pandemia, ¿no? Que nos llevó a hacer home office, homeschooling, evidentemente cambiar todas estas figuras de teletrabajo, el estar más tiempo conectados, ya sea por ansiedad, porque la profesión así lo ameritaba, porque así estábamos detrás de este escenario. Y para mí fue muy importante pues el tomar en consideración ese promedio, ese estándar prepandemia. En el escenario post pandemia, o mejor dicho, durante la pandemia, este tipo de estadísticas aumentó drásticamente. Llegamos a un punto en el cual comenzamos a estar conectados alrededor de 14 horas de nuestro día. Por supuesto, esas 14 horas de nuestro día hay que ser muy prudentes, hay que ser muy adecuados de la manera en que lo podemos llegar a conducir y cómo nos podemos llegar a manejar, toda vez que estas 14 horas pueden llegar a cambiar de profesión en profesión. Las estadísticas hoy en día podrían presentar bastantes errores en atención, insisto, de que estamos en un estado de causa de fuerza mayor. Según la Asociación de Internet MX, por lo que nos refiere a un reporte de este año, nos decía que de manera promedio podríamos llegar a estar conectados, pensando ya de manera habitual, ya en la nueva normalidad, alrededor de 10 horas de nuestro día. ¿Y qué hacemos en esas 10 horas de nuestro día? Pues podemos estar hablando de, evidentemente, de redes sociales, en la cual sigue siendo mucho más exitoso el consumo de redes sociales como es Facebook. Estamos hablando del contenido como puede llegar a ser Instagram, WhatsApp, YouTube, evidentemente escalando ahí TikTok. ¿Y para qué más utilizamos las redes sociales los mexicanos? Pues las podemos llegar a utilizar evidentemente para consumo de ocio, ¿no? ¿A partir de qué edad comienza a navegar un cibernauta mexicano? Según la Asociación de Internet MX, la navegación comienza a los 3 años de edad. A los 3 años de edad comienzan a navegar estos pequeños cibernautas, pensando en la forzosa necesidad de que se vuelve el estar en contacto con hoy en día con las nanas digitales. Por ahí la Universidad de Salamanca justo nos hablaba, la Facultad de Medicina evidentemente nos hablaba de estas prótesis digitales con las cuales hoy en día ya todos nacemos, ¿no? Hoy en día aparentemente las generaciones de manera tradicional dependen ya de esta tecnología para poder funcionar. Si utilizamos estrictamente el concepto de, de prótesis, es eso, el ayudar a solucionar una función biológica, una función orgánica, y dependemos de estas prótesis digitales como son los dispositivos tecnológicos a través de los cuales podemos estar comunicándonos en estos momentos para poder resolver este tema. De ahí la importancia, por supuesto, de saber que estas nanas digitales comienzan a estar presentes en la vida de los mexicanos a partir de los 3 años de edad. Con el caso de la pandemia hay que saber, por supuesto, con incremento constante,
que se ha presentado un incremento de hasta el 114% por lo que refiere a plataformas de comercio electrónico y marketplace. Evidentemente, ustedes también lo pueden llegar a ver a raíz de lo que ocurre con este tipo de ofertas, ¿no? Académicamente, ¿cuándo pensarías en una época prepandemia el conectarte a una clase en línea? Evidentemente lo dejabas como una opción secundaria, ¿no? Preferías ir a la escuela, preferías estar ahí en el sitio, tener tu salón de clases. Hoy con esta época pandémica, no te queda otra que hacerlo a través de estos mecanismos remotos, y ahí con estas naturalezas híbridas que han surgido académicamente, de pronto parecería que se está pretendiendo resolver aún no de manera enteramente satisfactoria estos mecanismos económicos. Esto no solamente ello, hablar de plataformas como Zoom, y que nos permite hacer el streaming a través de Facebook, creció de manera exponencial. Hoy en día teniendo acciones valoradas por encima de aerolíneas, plataformas evidentemente como Google Meet, Microsoft Teams, evidente Amazon han presentado crecimiento constante, lo cual nos ha permitido el hablar de que pues, la pandemia parecería que no le causó daño a todos. Habrá por ahí algunos escenarios que podrían considerar positivo este escenario. En este tema, por supuesto, del funcionamiento, de cómo es que operamos de manera tradicional en redes sociales, en estos espacios de comercio electrónico, en estos espacios de navegación, cómo es que nos contratamos, cómo es que funcionamos, tendríamos que preguntarnos cómo es que perfeccionamos los contratos. De manera habitual, hay que recordar que la contratación tradicional que nos llegaron a presentar nuestros profesores de Derecho Civil en esas clínicas de obligaciones civiles, recordarán que pues te hablaba de la firma autógrafa, ¿no? Te ponían el papel, te decían el valor de la firma autógrafa, llegamos a hablar inclusive de periciales en materia de grafoscopía, nos explicaban la diferencia entre la grafología y la grafoscopía, y de pronto nos ponemos a pensar, ¿cuándo fue la última vez en las operaciones de comercio electrónico, y esto como un examen retrospectivo, que hicimos un verdadero contrato conforme a las solemnidades y formalidades que te pueden llegar a exigir tanto los elementos de existencia y validez derivados de una firma autógrafa? Cuando hoy en día, por ejemplo, aquí aquellos que se llegaron a inscribir a este webinar, aquellos que se inscribieron al curso de prueba electrónica, hicieron de manera enteramente digital, y hay obligaciones y derechos que surgen para ambas partes en una contratación eminentemente de naturaleza electrónica. Después llegamos, por supuesto, a escenarios como lo hemos platicado antes, plataformas como Amazon, que con el botón de acepto, confirmar pedido, confirmar solicitud, acepto la requisición de envío, sin conocer quién fue tu vendedor. Hay una plataforma de marketplace que te permite hacer esta operación, esta transacción sin que conozcas a la contraparte. Hay un punto intermedio que te permite hacer la misma, y todo lo perfeccionas con un clic. Este mismo examen nos puede llevar a entender cómo es que funcionan y operan hoy en día las redes sociales, tal y como las concebimos, ¿no? Estas redes sociales que nos permiten saber de buena manera cómo es que interactuamos a través de las mismas, aceptando estos términos y condiciones sin, sin presencia de abogados, sin mayores solemnidades, sin mayores requisitos, sin mayores complicaciones, más allá que darle clic en un botón que dice acepto términos y condiciones. Por supuesto, podríamos después estar hablando de esta era de ficción del consentimiento, ¿no? En la cual aparentemente pues todos estos contratos tan complejos los comenzamos a perfeccionar a bola de golpes de ratón, pero realmente ¿cuántos de nosotros sí leemos esos términos y condiciones? ¿Cuántos de nosotros realmente sí entendemos los alcances de esos términos y condiciones? Porque no solo es leerlos, sino además comprenderlos. Por ahí dicen que las fórmulas de derecho tradicional mexicanos, como en esta parte del derecho no escrito, nos encanta colocar la leyenda de el leído y entendido por las partes, se firma en tantos, ¿no? En tres tantos. De manera tradicional, pues esto implicaría que quien lo leyó, además lo entendió, no solo lo pudo leer, sino que entendió el alcance de los derechos y obligaciones que estaba adquiriendo con el convenio, con este acuerdo de voluntades. Pero el punto es, leemos y entendemos lo que ocurre en redes sociales como una pregunta de introspección. Podríamos llegar a analizar cuántas aplicaciones tenemos en nuestro teléfono móvil y cuántas de ellas eh, has leído. ¿Cuántos de ellos has leído el contrato antes de descargar la aplicación y comenzar a navegar y loguearte y subir tus fotos y subir tu información? Facebook, leíste sus términos y condiciones. WhatsApp, Instagram, TikTok,
Zoom antes de descargar la licencia. Ese tipo de elementos, por supuesto, nos pueden llegar a generar algunas dudas razonables en temas procesales. Sin embargo, debemos de atender el poder jurídico que hoy tiene ese clic como un elemento vinculante, ¿no? Por ahí el autor Adam Gatz sostiene que más de 400 millones de personas son usuarios de redes de la red de redes de forma diaria y tenemos que aprender a identificar en procesos cómo es que el golpe de ratón puede llegar a generar estas consecuencias de derecho. Para definir, es importante definirlo y esto dependerá muchísimo tanto de los poderes judiciales locales, por eso arranqué de esta manera, como del Poder Judicial Federal. Y también habrá que entender a nivel de derecho comparado, porque tanto en el caso del Poder Judicial Federal como poderes judiciales locales, parecería que no hay un criterio unificado que nos permita establecer una guía de comportamiento respecto de estos contratos de adhesión que firmamos. Ahora, antes de avanzar en este término, por supuesto, tenemos que definir juntos. ¿Qué entendemos por estos Click Wrap Agreements? Estos Click Wrap Agreements nos permiten saber cómo es que funcionan estos contratos de adhesión, cómo es que operan en el sistema de redes sociales y qué consecuencias tienen. Estos contratos de adhesión que se perfeccionan con un clic parecería ser que sustituyen estas figuras de contratos de adhesión. Habrá que ver desde qué naturaleza se pueden estudiar, si desde la óptica de los derechos de autor, desde la óptica de códigos de comercio, desde la óptica de leyes civiles, de leyes mercantiles. Evidentemente, si lo sometemos a un rigor extremo, habrá algunas cláusulas que tengan aplicación en el mundo mercantil, habrá algunas cláusulas que tengan aplicación en el mundo civil, muchas más en derechos de consumidor, muchas más en derechos de autor. Cuando ya nos metemos en tema de empresas, por supuesto, ver en materia de competencia económica, ver en tema de Ley Federal de Propiedad Industrial, para la protección de la propiedad industrial, distintas normativas que nos permiten el de pronto tener estos contratos de adhesión que se perfeccionan con el clic. Sin embargo, hay niveles y estos niveles han llegado a perfeccionarse y han llegado a generar poder vinculante a raíz de ciertas reformas que hemos tenido, sobre todo las reformas que se han presentado, y ojo, porque aquí hablamos de derecho comparado, de las Naciones Unidas. Cuando el Parlamento Europeo lanzó estas reglas unificadas que nos permiten regular la protección de la intimidad y la privacidad, que es esta célula más pequeña, por supuesto, como estas reglas unificadas en materia de protección de la privacidad. Este reglamento general europeo de pronto comenzó a generar temor en distintas naciones y evidentemente llegó a tener este poder más allá de su jurisdicción para comenzar a preocupar a las redes sociales como es Facebook y de pronto comenzaron a modificar la forma en que se conducían. Bajo ese entendido, sabemos que hoy en día gran parte de las plataformas atienden a la figura de Click Wrap Agreements, pero habrá que ver qué hay detrás. Ahí si me fue una disculpa. Habrá que ver y entender cómo es que jurídicamente pueden llegar a tener este poder vinculante. Pues bueno, comenzaremos con la figura de Browse o Scroll Wrapping Agreements. ¿Cómo funcionan estos documentos o cuál sería esta característica fundamental? Muchas veces los sitios y plataformas dependían de la simple navegación para saber que existía un consentimiento tácito respecto de las condiciones en el sitio. Hoy en día algunos portales inclusive no te permiten avanzar si no aceptas antes el aviso de privacidad, si no aceptas las políticas de Google, e insisto, esto atiende en gran medida a lo que ocurre con las reglas generales en materia de protección de datos personales. Sin embargo, algunos sitios que hoy que aún operan en estas figuras muy peligrosas, muy en el marco de la ley, llegan a pensar y a definir que los Browse Scroll Wrap Agreements nos permiten hacer una simple navegación y por el simple hecho de mantenerse en el sitio parecería que el usuario está reconociendo el contenido y el alcance de esos sitios. Hoy en día, por ejemplo, y hablando de un caso real, algunos portales que tienen contenido explícito para adultos, es decir, contenido pornográfico, dependen todavía de esta figura del Browse o Scroll Wrapping Agreement, en el cual la simple navegación, mientras te mantengas en ese sitio, significa que eres mayor de edad y además que conoces los términos y condiciones de ese portal. Evidentemente que el aceptar implica leer y entender esos parámetros. Por supuesto, en tribunales ya podrían llegar a tener distintas defensas, ¿no? Pensando sobre todo
que este tipo de portales, por supuesto, lo que manejan son contenido íntimo, contenido privado que merece un nivel de protección a nivel de derechos fundamentales digno de estudiar. Sin embargo, de entrada, la naturaleza de estos portales es esa. Navegas y la simple navegación me permite saber que quieres estar detrás de este sitio, ¿no? Evidentemente, algunos han llegado inclusive a modificar estos portales pensando en no generar multas trascendentales en materia de protección de datos personales. ¿Qué podemos llegar a entender por legalmente vinculantes? Estos contratos, evidentemente, cuando llegan a existir en línea, muchas veces pensaríamos que por su simple naturaleza y la forma en cómo están concebidos, la ausencia de fórmulas, leguleyas que permiten la construcción de este tipo de contratos a los cuales de manera tradicional estamos acostumbrados, podríamos decir no va a ser legalmente vinculante. No, no es legalmente vinculante porque no hay un papel, no hay una firma autógrafa. Yo jamás di clic, yo jamás firmé con una firma electrónica simple, una firma electrónica avanzada, una firma autógrafa digitalizada. No entré en ninguna de esas figuras, no es vinculante. Sin embargo, ya autores, sobre todo en derecho common law, han comenzado a establecer los estándares mínimos para saber cuándo un documento puede llegar a considerar legally binding, estos contratos vinculantes. En este caso fundamental, autores como J. Hirby nos dicen que por supuesto debemos de partir de la idea de que el cibernauta debe de entender la existencia del contrato, debe saber que se está enfrentando a un contrato y debe de por lo menos cumplir estas tres características según precedentes y criterios que se han establecido sobre todo en cortes americanas. Paso número 1, los visitantes deben prevenir la existencia del contrato en el sitio web que están buscando. El contrato debe estar a la vista, no puede estar escondido, no puede estar hasta abajo después de varios minutos de browse. Debe estar visible, debe ser claro para el usuario que está a punto de firmar un contrato, por lo menos un documento con alcances jurídicos. Los visitantes deben tener oportunidad de revisar los términos del acuerdo y contar con tiempo para tomar decisiones. Por supuesto, esto muchos sitios lo resuelven a través de colocar el vínculo, colocan el vínculo, le da clic y aunque sean 300, 500 páginas de términos y condiciones, ahí está. No sé cuánto tiempo necesitas para leerlo, ahí está. Ahí es cuando entramos a este tema de la ficción del consentimiento, donde pues muchos usuarios evidentemente no pretenden ni buscan el cambiar o el actuar detrás de este tipo de fórmulas, ¿no? Parecería que es únicamente un elemento tradicional el tener estos términos y condiciones en un apartado adicional, sin importar cuánto texto le agreguemos. Punto número 3 y fundamental. Los visitantes deben comprender el método por el cual se ejecutará o renunciará al contrato. Deben de saber cómo terminar ese contrato, cómo es que tiene efectos, a quién le puede hacer responsable. Ahí es donde comienza a ser puntual y tendríamos que comenzar a hacer el examen. Y evidentemente esta pregunta no la hago con fines arrogantes ni con fines de ofender, pero las partes, los usuarios necesitarían de un abogado para entender el contrato. En gran medida parece que sí. Recordarás el caso de Cambridge Analytica, que a partir del 19 de abril del 2016 permitió que Facebook se diera cuenta de sus brechas de seguridad, alertó al Senado y a la Comisión en materia de competencia económica y de derechos de consumidor de Estados Unidos, alertó sobre las vulnerabilidades detrás de las redes sociales y comenzaron a preguntarse, oye, ¿la gente realmente entiende qué tipo de contrato está celebrando con nosotros? Y de hecho ustedes recordarán esta primera comparecencia en el Senado, que de hecho fue la más viral, la más popular, detrás de Mark Zuckerberg, donde le preguntaban cosas muy elementales sobre cómo opera Internet, cómo operan las redes sociales, cómo opera una IP, cómo operan las búsquedas de preferencia. Ya en la Cámara de Competencia Económica le hicieron preguntas más de fondo, más puntuales sobre el caso de Cambridge Analytica. La primera fue un examen de primaria para Mark Zuckerberg. Inclusive en muchos casos ustedes vieron que se burlaba del Senado. Pero el punto es, este tipo de escenarios llevaron a los abogados de este tipo de plataforma a replantearse la forma en que se conducían, replantearse la forma en que hacían las cosas y evidentemente el analizar si valía la pena el tener un texto legislativo tan complejo y que evidentemente no fuera legible para las partes, ¿no? Que de pronto esto no permitiera que la gente supiera exactamente qué tipo de documento estaba celebrando y que al momento de exigirle el cumplimiento de sus obligaciones como usuarios, no supieran que habían firmado.
Eso evidentemente podría llegar a generar complicaciones jurídicas bastante interesantes para Facebook y emitieron una especie de adenda que hoy en día se conoce como condiciones del servicio, que ojo, no quita el vigor a las declaraciones de servicio, a las declaraciones de derechos y responsabilidades de usuarios y Facebook previo a 2016. Sin embargo, entra aquí como un documento, como una guía de implementación, como una guía de usuario, donde pretende utilizar lenguaje más coloquial, más amigable. Pero regreso a la pregunta, si revisas esas condiciones de servicio, ¿crees que un usuario promedio conozca el entendimiento de ese contenido? Es como si de pronto, y digo, para quitarle a lo mejor el tinte de soberbio y arrogante a mi pregunta, es como si de pronto a cualquier abogado le dieran un libro básico de medicina. Poco o nada vamos a entender. Y el abogado tener que leer del libro de medicina, decidir el tratamiento de alguien. Evidentemente ese grado de especialidad me refiero, ¿no? Que un paciente promedio, por más preparación de licenciatura que tenga, si no es médico, pues no va a saber qué decisión tomar. En este caso pasa lo mismo. ¿Crees que necesitarías un abogado para cada uno de los usuarios que han celebrado estos contratos con redes sociales? Ahí la pregunta de reflexión, ¿no? Y el punto número 4 que nos señala Jay Hervey. El propietario del sitio web debe contar con un mecanismo para probar que el usuario aceptó o rechazó el contrato. Ahí es donde comienzan las partes importantes, porque justo el Browse Scroll Wrapping Agreement permite el saber, a ver, el usuario con IP tal estuvo navegando dentro de nuestro sitio 30 segundos. Con eso me permite saber que aceptó nuestros términos y condiciones. No, quizá no, porque en 30 segundos a lo mejor leyó el alcance y decidió irse del sitio. Pero ¿qué pasaría con un usuario que estuvo 3 horas en nuestro portal? A lo mejor dejó prendida la computadora y ahí la dejó. No avanzó más. A lo mejor sí disfrutó de nuestro contenido y estuvo dando clics, estuvo reaccionando, estuvo interactuando con el portal a través de los mecanismos que establece. ¿Cómo lo probaríamos? Evidentemente tenemos ahí el rastreo que se generó, necesitaríamos cookies para ello. Ahora, ¿cuál es el mecanismo infalible? Por supuesto, el clic. Un clic que a nivel de características, de caracteres alfanuméricos, tiene un escenario mucho más complejo detrás. El saber cómo ese clic manda una señal a la computadora, a la red de redes, la red de redes al portal donde está el hosteo al sitio web y el sitio web al administrador del portal, que ocurren nanosegundos y que de pronto permite ya con esta simple reacción sí tener un antecedente de que se avanzó. Evidentemente, algunos sitios que no poseen este nivel de tecnología han llegado a adaptar los portales al grado de poder hablar de escenarios en los cuales si no das clic en el acepto términos y condiciones, no ves el contenido. Bajo pena a lo mejor de perder usuarios, de perder views, perder la forma en que se interactúa, prefieren tener estos mecanismos para tener el consentimiento expreso, que insisto, es una de las modificaciones que comenzaron a ocurrir a partir del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Ahora, ya entendiendo cuáles son las características mínimas que hemos visto en este tipo de contratos digitales, hay que saber cómo definimos esto ya a nivel de aplicación, porque inclusive procesalmente es importante saberlo. Ricardo Fernández Flores nos dice que es el modelo de contratación por el cual las condiciones y términos de un sitio web pueden y deben ser aceptados expresamente con anterioridad a la celebración de una transacción. Normalmente ocurre a través de un clic sobre el botón con la leyenda acepto o I agree. Se distingue evidentemente de un browser agreement en atención de que este sí tiene un clic. Aquí comienzan evidentemente muchas dudas sobre el tema y no es objeto de la charla. Sin embargo, el tomar en consideración, por ejemplo, que gran parte de estos click wrap agreements no necesariamente nos permiten el aseverar que el contrato te permite celebrar cierto tipo de operaciones conforme a lo que dice el botón. Cuando el botón dice acepto o I agree, generalmente hay una aceptación de consentimiento, hay es el consentimiento expresado en la modalidad positiva manifestando esta voluntad. Es una manifestación de la voluntad en su modalidad de consentimiento a través del clic. Hasta ahí completo. Pero ¿qué pasa cuando el botón dice comprar? Bueno, el botón ya nos está dando una indicación diferente, ya nos da una indicación de compra, ya no un botón relacionado con el aspecto de una simple aceptación. Ya nos dijo que se celebra un tipo de acto jurídico, en este caso una compra-venta. Tendremos que ver si es de un bien mueble, un bien inmueble, un bien semoviente, y eso ya se podría analizar después. Pero si nos pone el botón compra, quiere decir que vamos sobre la figura de la compra.
¿Cómo podemos saber que estamos detrás de esta naturaleza? Muy fácil, porque detrás del botón de compra, pues debe de haber exactamente las condiciones que nos permitan esa traslativa de dominio. Pero ¿qué pasa con las plataformas que a pesar de colocarte el botón de comprar, buy, no te transmiten esa propiedad? Pasa el caso, por supuesto, de esas plataformas que, por ejemplo, te permiten el uso de ebooks o que te permiten el uso de bibliotecas digitales, como por ejemplo iTunes. Hoy en día puedes comprar un libro a través de ese tipo de plataformas y lo compras, tienes facultades de dominio para poder decir que forma parte de tu patrimonio. Difícilmente, porque es un contenido multimedia que forma parte del entorno digital que pues no puedes vender, no puedes destruir, no puedes dar en prenda, no puede formar parte de este universo de garantías. Puedes tener este, un uso no exclusivo licenciado a través de la plataforma. Oye, ¿no será mejor el poner acepto la licencia? Sí, pero la gente siente diferente a nivel de la psique cuando dice comprar y por eso prefería ir a las tiendas a comprar sus acetatos o sus discos compactos o sus DVDs o sus Blu-rays y demás al hacerlo a través de estas plataformas. Sin embargo, pues ahí ha sido una de las críticas y a nivel de derechos de consumidor evidentemente genera bastantes dudas. Hoy inclusive las plataformas han comenzado a optar mejor por la fórmula de acepto, ¿no? Pensando en evitarse esos consentimientos tácitos o bien las confusiones con consumidores. Precedentes aplicables. Y esto es importante saberlo. Por supuesto, como parte de la charla, era mi obligación de platicar algunos de los precedentes que pocas veces he visto en clases y en sesiones. La verdad es que es de las pocas veces que he hablado de este tipo de criterios que andan por ahí por la red. Les recomiendo muchísimo buscar este asunto Dwayne Hubert, Elden y otros contra Dell Corporation. Es un asunto bien interesante relacionado con la compra de equipos Dell que traían el sistema de licenciamiento de Microsoft. Cuando estos usuarios compran los equipos Dell, viene dentro de la caja que tiene el sistema operativo de Windows, ¿no? El sistema operativo Windows en 2005, según yo, era XP. No me atrevo a confirmar qué sistema operativo era, pero ahí tenían el sistema operativo, ¿no? Tienen este sistema operativo y compran el equipo. Cuando ellos adquieren el equipo para su empresa, deciden modificar el sistema operativo. De pronto el equipo comienza a presentar fallas normales, fallas de teclado, fallas de pantalla, fallas de batería, y cuando mandan el equipo a revisión por parte del equipo de soporte y mantenimiento de Dell, Dell les dice, ya perdiste la garantía porque modificaste el sistema operativo detrás de la computadora. Y justo lo que los usuarios comentaban es de, oye, pero a mí jamás me dijiste que modificando el sistema operativo, que evidentemente me servía a mí para poder avanzar, automáticamente podía perder el derecho a exigir cualquier garantía detrás del soporte y mantenimiento de este equipo. La manera en cómo se justificó Dell en este caso es, te lo hice saber, mira, de entrada te lo dije en mi sitio. Si tú te metes al sitio de Dell, aparecen varios hipervínculos en los cuales te dicen cuáles son las políticas de nuestros equipos. El contraargumento fue de, pues sí, pero no me voy a meter a tu portal para ver cuáles son las condiciones del producto que te compré. No te preocupes, te lo puse en tu garantía. Viene un panfleto, un folleto donde vienen todas las condiciones del soporte de mantenimiento y te dice cuáles van a ser las condiciones de la garantía. Oye, sí, pero te pone el hipervínculo y en el folleto no viene la condición específica donde dice que si modifico el sistema operativo automáticamente pierdo la garantía. Ahí es donde comienza el debate, porque este folleto te remite, hay una redirección, un reenvío normativo, ¿no? De pronto parecería que en el libro en el librito de garantías debería de venir todo, pero no, por la extensión de la garantía, Dell se defiende. Oye, yo te puse en los hipervínculos azules. De hecho, cuando tú estás instalando por primera vez, abres tu equipo Dell por primera vez, te digo que si aceptas términos y condiciones y te pongo todos los vínculos que tú podrías estar consultando. Oye, pero es mucho texto. Sí, pero ahí estaba. Y estaba visible. Entonces, en este caso particular, decía la leyenda tal y como está. Todas las vendas están sujetas a los términos y condiciones de venta de. Y aunque en este caso particular no existe un contrato que de manera puntual nos habla específicamente de este escenario en el cual podemos estar hablando de estas distintas remisiones o reenvíos a otros textos, hay que ponernos a pensar. Para comprar una computadora y saber cuáles son las condiciones detrás del servicio de garantía, ¿estoy obligado a leer y entender todas y cada una de las condiciones? Ahí es donde comienza el debate, porque comprarías un dispositivo que sabes que tiene un contrato de más de 1000 páginas.
y para saber cómo usarlo y cómo funciona y cuáles son las garantías, soporte y mantenimiento, leerías primero las primeras 1000 páginas. Evidentemente suena una tarea titánica en la compra diaria. Piensa la última vez que compraste un dispositivo móvil. ¿Leíste los términos y condiciones en la compra para saber cuándo, cómo y dónde se pierde tu garantía, bajo qué condiciones, cuando modificas sistemas operativos o alguna naturaleza similar? No, no, ¿verdad? Bueno, si eres uno de esos únicos usuarios que lo hacen, te felicito. Sin embargo, de manera tradicional, pues no ocurre así. Entonces, este tipo de criterios comenzaron a hablar sobre, evidentemente el contrato debe estar ahí a la vista, lo que decía el criterio de Jay Hervey, ahí está a la vista el contrato, debe estar posible para el rechazo o la aceptación del cliente. ¿Cómo pudo haber rechazado el cliente el contrato? Evidentemente no instalas el sistema operativo que trae de fábrica, cierras tu computadora, la regresas a la caja y regresas a la tienda y le dices, no estoy satisfecho con el producto porque trae esta obligación dentro del contrato. Estuvo visible, sí estuvo visible, y el mecanismo de perfeccionamiento era con un clic. Parece que cumple con todas estas condiciones para tener estos mecanismos de contrato de adhesión que se perfeccionan con un clic. Sin embargo, es una fórmula que podría funcionar en los poderes judiciales locales y en el Poder Judicial Federal, pues tendríamos que analizarlo a la luz de distintos contratos. Ahorita voy a hablar justo más adelante de un caso que ya ocurrió en México que parece que nos puede dar luz al respecto. Hablando todavía de derecho comparado, este caso también es buenísimo, Nguyen Barnes contra Barnes y Noble Inc. Es un caso relacionado otra vez con un tema de consentimiento vía browse wrap, de navegación, en el cual, en este caso, el portal sí perdió, porque en este caso el portal no mostraba de forma inicial, no mostraba de forma clara que el usuario tenía a la vista el contrato, que las condiciones eran claras y que pues no había pistas ni siquiera para saber cómo lo rechazabas o cómo aceptabas ese contrato. Pues en este caso particular, pues evidentemente no fue vinculante. Les sugiero ahí, si pueden tomar el screenshot y buscar estos dos precedentes, son bien interesantes. A nivel, por supuesto, lo que decía antes, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que en 27 de abril de 2016, y digo, ahí muy de la mano con este caso que ocurrió en Cambridge Analytica, 19 de abril del mismo año, de pronto comenzó a generar estas dudas relacionadas de qué tanto podemos seguir permitiendo a nivel jurídico, a nivel procesal y a nivel de manifestación del consentimiento, el Browse Agreement. Cuando hablamos del Browse Agreement, hay que estar claro de que pues, muchas veces este Browse Agreement podría ser que esté generando repercusiones de derecho graves en contra de los usuarios. De esta manera, por supuesto, se puede llegar a tomar en consideración que el Reglamento General de Protección de Datos llegó como un salvador jurídico y a nivel de consentimiento a ser claro, porque nos eliminó la figura del consentimiento tácito y ahora las plataformas, aquellas que estén dentro de la Unión Europea o bien que presten servicios en la Unión Europea o bien que puedan llegar a prestar sus servicios a un ciudadano de la Unión Europea, están obligados a obtener el consentimiento expreso antes de la navegación. Entonces, de entrada, por ejemplo, si este webinar, cuando se inscribieron algunos, tuviera en sus manos algún ciudadano europeo, automáticamente estaría obligado a seguir reglas relacionadas con lo que se publicó en el Parlamento Europeo por allá del 27 de abril de 2016. Evidentemente esto va con la figura y a colación de lo que hablamos, que hoy en día se obliga a los sitios relacionados sobre todo con estos contratos de adhesión que se perfeccionan con el clic, y eliminamos la figura del Scroll Wrap Agreement o el Browse Wrap, que es este consentimiento tácito por navegación, y el portal web debe de tener de manera inequívoca la manifestación expresa de la voluntad, en la modalidad de consentimiento, por supuesto. Por lo que refiere a nivel de derecho comparado, el recordar que todavía hoy en día el artículo 11 y 12 de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de las Naciones Unidas, de esta comisión, nos habla, por supuesto, también del valor vinculante del clic, cómo opera, cómo funciona y qué poder jurídico le podemos dar a este acepto. Hoy en día, por supuesto, desde el entendimiento de la célula que nos propone la Ley Modelo de Comercio Electrónico, que son los mensajes de datos y los mensajes electrónicos, nos habla de que la interacción entre las partes a través de estas plataformas pueden llegar a ser vinculantes si cumplen con los requisitos establecidos en la propia ley. Cuando seguimos hablando a nivel de parlamentos y legislación europea, es por supuesto importante el señalar cómo es que operan a nivel de países mucho más avanzados en ese aspecto. Por supuesto, aquí tenemos el 89
del Código de Comercio, específicamente hablando de comercio electrónico, pero que nos ha dejado varias dudas, ¿no? Que no resuelve todo. De pronto ahí tenemos la NOM 151, pero que tampoco nos resuelve todo el camino sobre la contratación tradicional. Pero ya este tipo de leyes nos dejan a nivel de doctrina un claro manifiesto de cómo el consentimiento debe de estar en la modalidad de aceptación y deben de existir mecanismos tecnológicos suficientes para permitir el analizar qué firmaste, cómo lo firmaste y cuándo lo firmaste. Aquí es donde comienza a complicarse las cosas, porque ya hablamos de una firma que puede estar detrás de un simple clic. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablamos de escenarios que están detrás de inclusive un comportamiento diferente al del clic? Ya no un clic tradicional, sino una sonrisa, sino a lo mejor nuestros ojos, por lo menos los biométricos que se pueden sustraer del mismo, nuestras venas, estos datos vasculares que hay detrás del mismo, nuestras huellas dactilares. ¿Qué es lo que pasa con estos datos biométricos? ¿Qué seguridad dan? Procesalmente, ¿cómo pueden llegar a estar complicando el camino de la contratación electrónica? El uso de datos biométricos, evidentemente, para manifestar la voluntad, nos permite tener mecanismos de contratación interesantes. Hoy en día, por ejemplo, para poder celebrar una operación de comercio electrónico y, por supuesto, seguido de las reglas del derecho bancario mexicano, hoy en día te permite el perfeccionar estos actos única y exclusivamente con datos biométricos. Hoy en día, a través de la consulta de datos biométricos de punto a punto, en donde el cual tengo un dato biométrico almacenado en un dispositivo, colocas el dato biométrico y es como se puede llegar a validar o autenticar dicho contenido, nos permite saber que se están perfeccionando estos actos. Ya no vas a la contraseña. Muchas veces te pide la lectura del rostro o te pide la lectura de huella dactilar para saber que estás avanzando con este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, esto no está previsto de manera tradicional. Hoy en día los datos biométricos, sobre todo en el derecho mexicano, siguen siendo elemento de protección de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, evidentemente de leyes bancarias, algunas actualizaciones en materia de leyes notariales locales que exigen, por supuesto, la implementación de biométricos previo a la celebración de una operación, sobre todo aquellas que están en el universo de actividades vulnerables de la ley de antilavado. Entonces, de pronto nos enfrentamos a estos escenarios y a esta multidisciplinariedad que estudia o pretende absorber los datos biométricos, pero ha dejado de fuera cómo es que estos datos biométricos pueden llegarse a convertir un elemento sustancial en la celebración de contratación electrónica. Entonces, de pronto se vuelve indispensable comenzar a sacarlos de ese simple objeto de derecho y comenzar a ver si estos podrían comenzar a analizarse desde el punto de vista de la sustitución de la firma autógrafa, como en su momento hicieron con la firma electrónica avanzada. De entrada hay que recordar que los datos biométricos son estas características físicas o conductuales, lo vamos a ver más adelante algunos ejemplos, propias de cada uno que pueden ser detectadas por dispositivos e interpretadas por computadoras de modo que pueden usarse como nuestros representantes en el ámbito digital. Es una autenticación física y lógica de las personas en controles de acceso. Evidentemente, cuando hablamos del uso de datos personales, lo más cercano que podemos llegar a tener a nivel de legislación muy puntual al respecto es lo que tenemos en el reglamento europeo, en el que hablamos de un permiso para autenticar. Y en esta autenticación no necesariamente no nos está hablando de un mecanismo para manifestar el consentimiento en la modalidad. Perdón, no nos está hablando de la manifestación de la voluntad en el mecanismo de consentimiento. Nos está hablando de un proceso de autenticación para poder entrar o salir. Sí es, pero no nos habla exactamente como un mecanismo para poder celebrar y manifestar mi voluntad, ya sea en un sentido negativo o positivo. Para definir hay que tener claro en qué niveles podemos llegar a utilizar estos datos biométricos. Cuando llegamos a un universo primero de verificación de uno a uno, es claro, es generalmente lo que tenemos en nuestros dispositivos móviles, esta verificación uno a uno. Tengo un dispositivo móvil que tiene resguardado mis datos biométricos, no se va a una nube, no se va a un lugar más complejo, y es una autenticación o es un uso de punto a punto. Ya no tengo un password, ya no tengo un PIN, esto lo puedo llegar a tener únicamente en el dispositivo, me autentico y listo. Lo podemos llegar a tener, por ejemplo, en estos sistemas de control
dactilar para entrar a un sitio, para verificar la hora que se entró, o inclusive de lectura de globo óptico, en el cual les puede permitir el saber cuándo, dónde y cómo entró un usuario en particular. Esto se complica y lo hacen cada vez más grande, por supuesto, para saber, por ejemplo, de estos escenarios, cuando ya lo utilizamos para identificar, ya no solo es estoy verificando que entró, sino además quiero identificar. En este caso se vuelve más complejo, porque podríamos llegar a estar en estos escenarios en la cual ya hay un almacenamiento masivo, ya estamos comparando, estamos enfrentando el dato a una base de datos muchísimo más amplia y mi dato biométrico se debe de enfrentar a otros. En este caso sí ya se depende de procesos matemáticos, algorítmicos, estadísticos, de probabilidad, de actuaría para poder determinar los elementos detrás del escenario. Por ejemplo, hoy en día el sistema de reconocimiento facial que permite Facebook es un sistema de identificación de uno a muchos. No sé si a todos les pase, sin embargo, a algunos amigos y a un servidor nos ha pasado que de pronto el sistema de identificación, de inteligencia artificial, de identificación, me etiqueta de una foto. Y ves la foto, y digo, pues es un sujeto muy similar a mí, medio robusto, con barba, moreno, el mexicano promedio hipster actual, ¿no? Dice, oye, no soy yo, te parece, pero no soy yo. Evidentemente se va entrenando la inteligencia artificial para no cometer este tipo de errores. Sin embargo, ya en esta confrontación de uno a muchos se pueden llegar a presentar ciertos errores, sobre todo si la base de datos no es adecuada o bien la obtención de este dato inicial pudo haber llegado a presentar algún vicio. Y el control de duplicados, en este caso ya es cuando hablamos, por supuesto, de un escenario muchísimo más complejo, cuando hablamos, por supuesto, para evitar fraudes, para evitar usurpaciones, para evitar que se filtre información. Ya existen sistemas de encriptamiento que evidentemente ya no es solo verificar o identificar, sino asegurarme que no existe otro usuario similar, que no existe otro acceso similar, que no va a complicar la forma en que nos estamos conduciendo y que evidentemente pues, nos va a permitir funcionar de manera adecuada respecto a dispositivos. Ya cuando estamos hablando de este tipo de encriptamiento, cuando estamos hablando de este tipo de funciones, ya es otro escenario en función de los biométricos, ya se requiere una aplicación muchísimo más compleja. Este sistema de identificación, el anterior, el de uno a muchos, es por ejemplo el que se utiliza hoy en día en algunos aeropuertos de la Unión Americana, cuando hablamos específicamente de Estados Unidos. Ya cuando hablamos de este control de duplicados, ya no es solamente identificar al usuario, sino además el evitar que exista un acceso no autorizado. Explotamos y lo llevamos muchísimo más lejos, se puede. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si las venas de tus manos son idénticas a las de cualquier otro ser humano? Pues, quizá las redes vasculares, la manera en cómo se conectan con los ventrílocos principales, cómo se conecta nuestro corazón al resto del cuerpo, cómo bombeamos sangre, cómo está el sistema nervioso conectado, tenga similitudes de un órgano, de un organismo vivo a otro, inclusive en diferentes especies, ¿no? Han escuchado que algunos procedimientos médicos inclusive se ha llegado a utilizar los riñones de cerdos para estar alimentando la sangre y bombear mientras se hace una operación a corazón abierto. Algunas veces se ha llegado a hablar, por supuesto, de órganos artificiales que permiten el funcionamiento del cuerpo. Pero ¿qué pasa en estos escenarios cuando ya se pretende el utilizar ya no solo huellas dactilares, que ojo, por sí mismas se sugiere, por ejemplo, no andar mostrando tus huellas, tus fotos y demás, porque si es una muy buena foto, podrían sustraer tu huella de ahí. ¿Qué pasa con la biometría vascular? Un elemento completamente nuevo. Hoy en día, por supuesto, ya se ha escuchado mucho esa tecnología Near Field Communication, en el cual hoy en día pues, se pretende, por supuesto, tener dispositivos que se conecten por la simple proximidad. Hay algunos casos muy intensos, muy extremos, en los cuales, por ejemplo, ya podemos estar hablando de escenarios como el caso de los suecos, ¿no? Que hoy en día tienen implantados microchips del tamaño de un arroz, con el cual pueden pagar el billete de tren, abrir la puerta de la casa o pagar compras en máquinas de autoservicio. El chip ya está implementado en esta parte, en el antebrazo, y pueden hacer estos pagos. Ya nada más pasan la mano y van adelante. Sin celulares, sin dinero en efectivo o electrónico, comienzan a avanzar con estas operaciones. ¿Cómo comenzaríamos, por supuesto, a hablar en el caso de que en países donde desafortunadamente podemos llegar a tener cierta inseguridad, se pretenda o pueda pensarse que
que generen algunas complicaciones, ¿no? Cuando vamos al escenario más complejo, el saber cuándo sería viable el comenzar a instalarle el chip a las personas, a estos ciudadanos, a partir de su mayoría de edad para saber que quieren funcionar. Ahora, ¿vas a seguir permitiendo el avanzar con con dinero tradicional o dinero electrónico a los usuarios? ¿Les vas a permitir que avancemos de manera tradicional con estos elementos sin la necesidad del chip? ¿Qué vas a ponderar uno del otro? Se vuelve un tema de estudio, ¿no? En el año 2022 se pronostica que más del 70% de las organizaciones usarán alguna forma de autenticación biométrica. Esto, esto según Gartner, que es uno de los sistemas de licenciamiento y una de estas plataformas de estudio tecnológico más grandes que existen a nivel global. ¿Pensarías que muy pronto tu organismo, tu organización a la cual perteneces, no te permite entrar si tus venas no se ven claras? Hablando todavía de biometría vascular, hablando de escenarios todavía más complejos, hoy en día, por ejemplo, esta plataforma inglesa FingoPay está implantando un sistema que permite abonar compras usando un patrón de las venas de los dedos. Ya ni siquiera es esta parte, sino de los dedos. Ya no es la lectura de la huella dactilar, sino el patrón de las venas de los dedos. Evidentemente pensando en que luego la lectura de la huella puede ser compleja, que presenta algunos errores, ¿no? Dicen que la manera en cómo están construidos estos patrones de las huellas pues nos va a sustituir. Aquí, según ellos, esto no me consta, pero según ellos, quizás si en algún momento nos encontramos con algún experto en la materia nos lo pueda confirmar, pero según esta empresa, para poder confirmar y poder seguir implementando esta tecnología en campus, en algunos comercios pequeños, en algunas cafeterías pequeñas, es que existe la posibilidad entre 1 millón de que un impostor pudiese hacerse pasar por ti. Es decir, estaríamos hablando en un escenario de 0.00001% de probabilidad que exista un impostor, ¿sí? Y esa probabilidad de que alguien tenga un sistema de venas muy similar a la tuya, y reitero, sería un porcentaje del 0.00001 de probabilidad que exista alguien con un mismo sistema o patrón biovascular para poder suplantar tu identidad y evidentemente generar esta usurpación. Ahora, tendría que ser alguien que evidentemente con estas plataformas quiere ir a comprar un café y que te lo carguen a tu cuenta, ¿no? Entonces sería como una usurpación medio bizarra, pero ahí está. Hoy en día, si tienen ahí la oportunidad de darse vuelta a Inglaterra, me cuentan, porfa, en algunos negocios disponibles y escuelas de negocios de Copenhague y la Universidad de Brunel en Londres, ya tienen esta tecnología aplicada en cafeterías, muy similar al caso siguiente que vamos a ver. Smile to Pay. Por acá está. Smile to Pay. Esto ya ya es ciencia ficción. Muchas veces hemos platicado en algunos procesos, en otras conferencias, o inclusive has llegado a tener el examen detrás del escenario de qué tanto podemos hablar del consentimiento tácito, cuáles son los mecanismos tácitos implícitos para manifestar mi voluntad en la modalidad de consentimiento. En algunas ocasiones se ha platicado de los likes, muchas veces se ha platicado de los emojis, se ha platicado de un consentimiento, una afirmación de cabeza, una risa. Pero ¿qué pasa con la tecnología? Pues bueno, según la empresa Alibaba, que está aplicando, por supuesto, el sistema a través del centro del chip del Core Dragonfly, es una tableta con cámara frontal que funciona con mucha de la tecnología o gran parte de la tecnología de Alipay, permite que los consumidores hoy en día puedan pagar sonriendo. Al entrar a la sucursal, loguean el dispositivo móvil, saben que ya entró ahí. Cuando van a la zona de fast food, se ponen frente a esta pantalla gigante que opera a través del Core Dragonfly, seleccionan su comida, listo, y cuando están por confirmar el pedido, el lector se abre, mira la cámara y la cámara comienza a revisar si la persona está sonriendo. Si la persona sonríe, si muestra gestos, si hace la gesticulación suficiente para estimar que sonríe, evidentemente pues podríamos llegar a hablar de que existe este consentimiento en un mecanismo expreso, ¿no? La sonrisa podría llegar a ser como este elemento
o este dato indubitable de manifestación de la voluntad. Habría que pensar, por supuesto, en escenarios muy jocosos, inclusive algunos hasta irrespetuosos médicamente hablando, ¿no? Por ahí hemos visto memes de Harrison Ford, donde una mitad de su rostro derivado de un parálisis facial grave que sufrió, una parte de su rostro parece que está todo el tiempo enojada y otra parte de su rostro parece que está feliz. ¿Cómo poder sonreír? Ahora, hoy en día, por ejemplo, con el cubrebocas, ¿no? ¿Cómo podría ser únicamente con los ojos, quitarnos el cubrebocas para sonreír? Pero hoy en día ya es un sistema que permite perfeccionar. Y ahora, esto no es una locura. Hoy en día hemos visto ya dispositivos como, por ejemplo, la tecnología actual y los sistemas de autenticación actuales que tiene iOS para poder autenticarte dentro del dispositivo sonríes. Y listo. Sin embargo, resulta suficiente para avanzar, resulta suficiente para manifestar el consentimiento. Aquí la pregunta, y yo no sé si exista algún abogado postulante que esté conectado a la sesión, o más adelante lo verá algún juez, pero la sonrisa en un acuerdo de voluntades tradicional, por ejemplo, para vender un teléfono, si la contraparte sonríe y existen testigos de que hubo esa sonrisa, ¿podría ser elemento suficiente para perfeccionar el acto? Evidentemente, ese ejemplo o ese caso nos deja muchas dudas porque depende de la testimonial y la confesional de las partes. En este caso, no dependes de ese escenario. Aquí están grabando una sonrisa para poder perfeccionar el acto. Sin embargo, se podría llevar a proceso indicando, es que yo no sonreí, cuando además a lo mejor hasta me lo comí, ¿no? Para otro tipo de mecanismos, para otro tipo de funcionamientos, para otro tipo de actos jurídicos, tú implementarías esta tecnología, por ejemplo, para comprar un auto o una casa. A lo mejor sonriste por accidente, alguien te hizo cosquillas, o fue una sonrisa pequeña, ¿no? Little smirk. Nada más fue la sonrisa inquieta, y hasta ahí. Evidentemente, para este tipo de tecnología y para que esto funcione, pues se requiere que los usuarios estén dados de alta en las plataformas específicas, y evidentemente tenemos que, y dependemos de un escenario en el cual una simple fotografía no engañe a la plataforma, ¿no? Se requiere un cierto nivel de inteligencia de la misma para que este tipo de pagos puedan llegar a ser detectados. Y esto empezó como una prueba piloto, vieron que ahí en el año 2017. Hoy en día ya es una prueba que ha funcionado de buena manera gracias a la tecnología de Dragonfly de Alibaba y ha funcionado de buena manera para estos sistemas Smart to Pay en zonas de fast food. Si al seguir hablando de este escenario en relación a cómo funcionan estas tecnologías que van a superar la manera en que contratamos hoy en día, la forma en la cual nos conducimos, la forma en la cual celebramos actos y contratos jurídicos, por supuesto debemos de atender a lo que ocurre en las grandes instituciones, ¿no? Para muestra un botón, traigo dos casos muy similares. En el caso de BBVA, que ojo para ahí para los abogados que nos están viendo, recuerden que tuvo un cambio de razón social hace poquito que ya entró en vigor, me parece que el viernes pasado. O sea, hay aguas con contratos o con cualquier tema jurídico que traigan con la razón social anterior, porque va a implicar modificaciones. Ahí nota aparte que ya me generaron algunos problemas en la oficina. Pero hay que recordar que BBVA, que está implementando a nivel Europa esta autenticación contactless, muy similar al Near Field Technology, similar, no lo mismo. Hay que recordar que el Near Field Technology o Near Field Communication implica la conexión de dos dispositivos, la cercanía de dos dispositivos para avanzar. Cuando hablamos ya de esta autenticación contactless, hablamos que puede ser a nivel corpóreo, con únicamente que la máquina con la cual vas a celebrar la operación te detecte, o el buscar con la lectura de vasos vasculares o de huellas dactilares. La intención es que en el momento en que tú entres, la intención en el momento en que te detecta automáticamente se puede llegar a estar revisando quién es el que pretende celebrar una operación en el comercio en específico. De esta manera, BBVA ha implementado la opción de compras sin tarjeta en la cual basta con mirar a la cámara y listo. Evidentemente hay que registrarse, hay que generar uno contra varios en base de datos, pero ya ni siquiera es sonrío, es ya me vio, ya me detectó, me quito cubrebocas, sabe que soy yo y avanzamos. Eliminamos efectivo y tarjetas de crédito. Sabadell, otro banco europeo, en este caso con sede en Barcelona, Madrid y Alicante, ya permite también la celebración de este tipo
de operaciones en las cuales podemos llegar a estar hablando de perfeccionamiento de contratos y documentos que no requieren la participación de un documento que permita celebrar la operación, como podría ser la tarjeta de crédito o un documento como puede ser un billete, una moneda. En este caso, es el patrón biométrico quien permite la celebración de este tipo de actos y otra vez a través de reconocimiento facial. Cuando llevamos este tipo de escenarios y cuando comenzamos a hablar sobre la figura de las venas, las huellas, datos biométricos en general, una sonrisa, que no sé si podríamos llegar a catalogar como dato biométrico o bien como dato personal sensible, las huellas las venas de mis dedos, o bien la tecnología que puede estar conectada a mi cuerpo como un chip, de pronto nos damos cuenta que los sistemas de contratación tradicional que se perfeccionan con un clic, poco a poco se van a ir modificando y van a ser mucho más complejos y hacia allá vamos. Tenemos que tener claro que este tipo de contratación parecería ser la contratación que vino como experimento para quedarse, porque hoy en día hay que pensarlo. ¿Cuántos de nosotros no preferiríamos entrar a un establecimiento y sin tocar el dinero, sin tocar la tarjeta, sin tocar nada más, que el dispositivo nos hiciera el cargo? Conozco mucha gente que hoy en día, por ejemplo, desinfecta sus billetes, desinfecta sus monedas al regresar a casa, desinfecta celulares, se desinfecta a sí mismo. ¿Qué pasaría de estos establecimientos si permitieran oye, no te preocupes, no tienes que desinfectar nada? Vienes al establecimiento, vemos que eres tú y llévate tu café. Listo, entraste 30 segundos y vámonos. Evidentemente esta tecnología parecería ser un cambio interesante para lo que refiere el cambio de paradigmas y la forma en que podemos llegar a estar interactuando en el día a día, ¿no? Y cómo es que podemos llegar a conducirnos. La pregunta del millón es, procesalmente, ¿cómo pretendemos enfrentarlo? Esto, por supuesto, podemos llegarlo a complicar a un nivel superior. Quisiera como dedicarle unos últimos 15 minutos a esta figura, por supuesto sabiendo dónde estamos parados a nivel de contratación. Ya vimos contratación con perfeccionamiento de clic, contratación con el perfeccionamiento de biométricos. Vamos a verlo relacionado con los smart contracts. Evidentemente hay que comenzar a hablar por lo fundamental, blockchain y criptomonedas. Cuando hablamos de estos sistemas de contratación, por supuesto hay que saber cómo es que hoy en día pueden llegar a operar. Ojo, esto ya no es un tema alejado a la realidad contractual mexicana, ya no es un tema alejado al derecho positivo mexicano. Hay que recordar que hoy en día tenemos tanto la ley FinTech, una ley regulatoria de las instituciones de tecnología financiera, como los ordenamientos que regulan el funcionamiento de las plataformas FinTech, así como algunos procesos jurídicos en los cuales ya se han implementado algunos mecanismos como puede llegar a ser blockchain para el perfeccionamiento y celebración de un pagaré, así como el uso de criptomonedas para la celebración de operaciones, inclusive para poder adquirir bienes inmuebles. Esto ya está en el derecho positivo mexicano, ya está ocurriendo, ya está pasando en el día a día, lo cual nos puede llegar a permitir saber que pues, nos estamos quedando lejos de ciertos ordenamientos y muy pronto a lo mejor el derecho tradicional o esas clases de derecho de Justiniano nos pueden llegar a quedar cortas, ¿no? Por allá en 1999 ya es una entrevista que les recomiendo muchísimo, la encuentran así como Milton Friedman, Bitcoin. Van a ver que justo para la National Taxpayer Union habla del futuro fiscal y el futuro económico y en 1999 ya lo vaticinaba. No sé qué pasa en el futuro, ya no le tocó verlo al premio Nobel, pero dijo, va a haber una modalidad de pago eCash, donde un usuario A le va a poder transferir fondos a un usuario B y nadie se va a conocer y no va a poder ser fiscalizable. No va a haber manera de poder regular esto para fines de pago de tributos. ¿Cómo es que va a operar? No lo sé, solo sé que va a ser descentralizado y nos va a modificar la manera en que recaudamos impuestos y más nos vale ir pensando en esa modalidad. Ya lo pensaba Milton Friedman en 1999. Mucho tiempo después, fue hasta 2008, cuando este grupo de desarrolladores japoneses que trabajan bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto liberaron la primera moneda virtual descentralizada que conocemos como Bitcoin, con sus centavos, ¿no? Con sus satoshis.
es importante saber que esta aplica tecnología blockchain, que es este libro contable, que es mucho de lo que ya muchos de ustedes deben de saber, sobre todo por el tipo de charlas que se dan a través de esta plataforma. Este libro contable, este Public Ledger, que nos va dejando este rastreo de cómo es que se ha utilizado esa criptomoneda, lo cual puede llegar a dar mayor certeza que, por ejemplo, una moneda de circulación legal o centralizada, porque tú no sabes en qué tipo de operación se utilizó antes. Aquí sí va dejando un rastreo en este libro contable de para qué se utilizó, cuándo se utilizó, qué usuarios lo utilizaron y cómo las utilizaron. Por supuesto, hay que saber que el uso de la tecnología de blockchain permitió el funcionamiento de este tipo de criptomonedas, permitió el funcionamiento de este tipo de operaciones descentralizadas que permiten el funcionamiento de estas plataformas para poder operar en el margen de la ley, porque es importante decirlo, no son ilegales, salvo que se utilicen con esos fines, ¿no? Pero la moneda por sí misma, la cripto por sí misma no tendrá esta finalidad de ilegalidad. Pero tengo que ir al grano, porque si no se nos acaba el tiempo. Los smart contracts. Ya vimos sistemas de contratación de la simple navegación, una contratación tácita. Un sistema de contratación que con el simple movimiento del mouse ya contrataste. Otro sistema de contratación donde requieres el perfeccionamiento del contrato con el golpe del clic. Otro sistema de contratación donde si te leen tus huellas dactilares o tus sistemas vasculares, ya contrataste. Otro sistema de contratación donde si sonríes, ya celebraste el contrato, aunque sea pequeño en cuanto a monto, en cuanto a cuantía, en cuanto a suerte principal, pero ya contrataste. O un sistema de contratación donde ni siquiera necesitas sonreír, con que la cámara te vea y sepa que eres tú. Ah, ya entró este sujeto al restaurante, ya pagaste. Listo. Evidentemente, pues esto nos puede llegar a generar bastantes dudas en el aspecto procesal, ¿no? Cuando llegamos a tener estas dudas o implicaciones. Si lo llevamos esto, por supuesto, al universo de los smart contracts, parecería ser como uno de estos pináculos jurídico-procesales que nos va a generar un dolor de cabeza interesante a los abogados en los próximos años. Y digo próximos años, puede ser ya de inmediato, ¿eh? Tampoco pensemos que va a ocurrir muy lejos en el tiempo, cuando ya está por iniciar este tipo de contratación, sobre todo porque en México ya tenemos esta ley fintech, ya tenemos las reglas, el reglamento, ya tenemos las regulaciones, ya tenemos algunas fintechs autorizadas y pronto vamos a estar hablando de estas criptomonedas autorizadas dentro del sistema de contratación mexicano. Cuando hablamos de smart contracts, son estos contratos inteligentes, como lo dice su definición, que traen aparejada una ejecución. Parecería que estoy hablando de un título y operación de crédito, pero no. Cuando hablo de que traen aparejada una ejecución, son documentos que se autoperciben, se autoconciben y se autoejecutan. Tienen esta posibilidad en la cual, sin la participación de las partes activas, sin el seguimiento, sin la atención puntual de qué está ocurriendo con los derechos y obligaciones, la propia plataforma permite una ejecución automática. Parte de la idea y parte de un elemento fundamental relacionado con contratos de adhesión, sí, depende del funcionamiento, por supuesto, idóneo del uso de criptomonedas, sí, y voy a ver los ejemplos, ¿no? Como en este cronograma que les presento. Un smart contract es un contrato definido. Evidentemente hay derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? En este ir y venir de derechos y obligaciones de ambas partes, hay que saber que las partes definen, por supuesto, a través de una plataforma, como puede llegar a ser plataformas que utilizan criptomoneda Ether, Lithium, que lo utilizan hoy de manera constante. ¿Qué intereses moratorios nos vamos a establecer? Si hay intereses ordinarios, ¿qué tipo de cambio vamos a transmitir y a qué tipo de cambio estoy adquiriendo una mercancía o una obligación o un derecho en particular? ¿Y cuáles son las condiciones para la ejecución? Sin la necesidad de un contract management, sin la necesidad de un seguimiento puntual del cumplimiento de cláusulas, saber que si llega el 30 de septiembre, ese día tuvo que haberse cumplido cierta condición, y una vez que llega el cumplimiento de esa condición, avanzamos, ¿no? Una vez que llega el cumplimiento de esa condición, se avanza de manera fundamental, y la propia plataforma va a levantar la mano y preguntar, oye, ya llegó el 30 de septiembre, ¿se cumplió la hipótesis que me habías programado o necesito empezar a cobrar intereses moratorios? Para que con las criptomonedas que tienen ambas partes dentro de mi propia plataforma, comenzar a hacer esas extracciones o ese gravamen, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese embargo precautorio para saber cómo es que va a ocurrir más adelante. Por supuesto, hay que establecerle como un árbol de decisiones cuáles son los what if, estas condicionantes de ejecución.
Estas hipótesis para la ejecución de los contratos que hablan de las obligaciones de hacer, no hacer y dar, los eventos que pueden referir al inicio de la transacción o cuándo se recibe la información. En este caso particular hay que establecer fechas y condiciones para el cumplimiento de esas fechas. Es decir, no solo podemos poner el día, sino además tenemos que decir cuál es el acto jurídico que tiene que ocurrir ese día. En la ejecución y valor de la transferencia hay que establecer los términos del valor de la transacción. ¿En cuánto la estaremos valorizando? ¿Cuál es el valor pecuniario? Aquí la parte importante detrás de estas esferas es que tanto en la ejecución como en la liquidación dependemos, por supuesto, del funcionamiento de las criptomonedas para la debida ejecución de un smart contract. En el caso particular de la liquidación, se sugiere que sea con criptomonedas para que la liquidación sea automática. Ya se cumplieron los eventos, se tiene que hacer el pago específico. Y el pago lo hace a través de la propia plataforma. Listo, se cumplió la fecha y la condición, el evento ocurrió, la hipótesis se cumplió, la propia plataforma retiene el pago, lo manda al otro usuario y listo. Las partes jamás se conocieron y hubo una ejecución automática. Hoy en día algunas plataformas, sobre todo de naturaleza médica, pretenden implementar, en caso de medicamentos que no requieren una supervisión, que sí tienen que ser medicamentos recetados, el usuario sube su número de receta, el médico recibe a través de la plataforma su receta específica y a través de la plataforma dice, sí, te la voy a mandar. La plataforma hace el pago con criptomonedas. Yo no conocía al paciente, el paciente no me conoció a mí. La plataforma hace el envío del medicamento, llega el medicamento y automáticamente hace el retiro de criptomonedas. Y ya, listo, se acabó el show. Sobre todo para medicamentos que sí requieren prescripción, pero que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual, donde no quiero que el doctor me vea, ni me conozca. Listo, ya tengo mi receta. Quiero que surtirme, no quiero irme a surtir en la farmacia de la esquina. Quiero que me surtas a través de una plataforma de smart contracts, te pago en criptomoneda y ya me mandas mi medicamento. Llega a la seguridad de mi domicilio. Yo no conocía al doctor, tú no me conociste a mí y se manda y listo. Cuando la liquidación se pacta en moneda tradicional es cuando traen al asunto, donde las cosas pueden no funcionar tan bien, porque hay que establecer reglas de liquidación y evidentemente esto se puede llegar a complicar en atención de que si la plataforma no tiene esta opción de liquidación o de retención de recursos, automáticamente podríamos llegar a estar complicando el proceso de liquidación y la figura del smart contract se corrompe, porque el smart contract depende de criptomonedas, depende de una plataforma, depende, por supuesto, del blockchain para poder funcionar adecuadamente. Cuando le quitas una de estas herramientas, la liquidación por sí misma pierde sentido y puede llegarse a complicar. ¿Dónde se celebran hoy en día smart contracts? Por supuesto, les invito a revisar una o varias de estas plataformas. Counterparty, desde 2014 funcionando. Ethereum, esta sí la he utilizado. Ethereum Virtual Machine, es la única que he utilizado. Estas las puedo sugerir porque sé que algunos colegas las utilizan. Rootstock, Lisk, desde 2016 funcionando, y Orici Oraclize. Plataformas que te permiten celebrar un contrato. Esta es la que he utilizado y sugiero sobre todo para fines en México no funciona. Puedes comprar medicina con doctores americanos siempre y cuando tengas la prescripción adecuada, ¿no? Pues bibliografía recomendada, te recomiendo por supuesto lo que leíamos de Adam Gatt en materia de comercio electrónico, te recomiendo la ley modelo de comercio electrónico, te recomiendo ese criterio buenísimo del cual estuvimos hablando inicialmente, este caso de Nguyen contra Barnes y Noble Inc., que se vuelve importante a nivel de las condiciones. Por supuesto, el caso Hubert Dell, lo estoy poniendo en la bibliografía para que lo puedas más tarde poner pausa y sacar el link, sepas cómo buscarlo. Evidentemente, el texto que vimos de Ricardo Flores en relación a cómo entender un Click Wrap Agreement, el diccionario legal de Black, un indiscutible. ¿Cómo podemos considerar que existen contratos legalmente vinculantes? Por Jay Hervey, también importante verlo. Lo puedes ver a través del mismo diccionario legal de Black y su plataforma. El dictamen sobre la Unión Europea en materia de biométricos. Y por supuesto el libro de Abogado Digital, Estudios sobre Derecho Cibernético, Informático y Digital de un servidor. Pues hasta aquí las cosas. Espero que esta breve, amena y muy poco anticipada sesión haya sido de su agrado. Sé que la difusión no fue la adecuada, pero fue completamente mi culpa porque les dije la fecha de sesión ya muy tarde. Sin embargo, pues este tipo de sesiones permiten el recuperar ese contacto que tenía con ustedes que tuve que desatender un poquito por temas de salud, por temas laborales, pero procuraremos el regresar a este ritmo con el cual veníamos interactuando a través de ustedes, con ustedes de redes sociales.
ya sea a través de INCIBE, a través de Abogado Digital. Evidentemente ahorita con el curso de prueba digital que estamos programando para iniciar el día de mañana, donde espero ver a más de uno de los conectados, por supuesto sabiendo que no van a tener a un profano servidor únicamente en este curso, van a tener a magistrados, van a tener a jueces, van a tener a postulantes, van a tener a peritos, van a tener a teóricos sobre la materia, van a tener expertos en violencia digital, van a tener a abogados que ya litigan conforme a las nuevas reglas del sistema penal acusatorio en este curso, hablando de la prueba electrónica y digital. Pues hasta aquí mi participación. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, proclama o insulto que gusten dejar ahí en el chat. Los estoy viendo a través del dispositivo móvil, viendo comentarios. Muchísimas gracias, Brenda. Recientemente ya graduada, licenciada. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Eduardo Monroy, por estar allá al pendiente. Guadalupe Hernández, muchas gracias por estar. Querida amiga Aide Méndez, gracias por conectarte. Y sí, yo también los extrañaba a ustedes. Muchísimas gracias. María Candelaria Palomino, muchas gracias a usted. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y abogada Diana España, es la primera vez que se conecta a una de mis clases, licenciada Diana España. Muchísimas gracias. Pues con esto cerraría mi participación. No sé si alguien tenga alguna duda, no sé si nuestros moderadores gusten hacer algún anuncio o comentario previo al cierre de la misma. Pues pensando que no hay más escenarios, hay preguntas, nada más me gustaría como el dejarles de manera, pues se vuelve obligada, porque aparte es el curso que ahorita estamos platicando, en el cual saben que le pusimos amor para que funcionara de buena manera. Este curso de prueba electrónica y digital. Es bien difícil armar una clase en época de pandemia, ¿saben? La realidad es que se ha vuelto complicado, pues sobre todo por la agenda de los maestros. Algunos se me llegaron a enfermar, yo particularmente me enfermé. Tuvimos por ahí algunas bajas en relación a los profesores. Sin embargo, pues recordar que tienen este curso, inicia el día de mañana, o sea, ya estamos corriendo, inicia el día de mañana, 21 de septiembre. Son 15 sesiones, o sea, son 15 sesiones programadas de 2 horas casi todas, excepto las últimas 2 que tendrán una duración de 3 horas. Van a ser martes y jueves de 6 a 8 de la noche, evidentemente con diploma de valor curricular. Si nos escriben y que están interesados, les mandan información, inclusive les pueden decir de cuánto es la beca, recordar que están estas instituciones involucradas, yo siempre, por supuesto, INCIBE Academy y Abogado Digital, de donde estamos hablando, y aquí sus maestros, ¿no? El magistrado Fernando Córdoba del Valle, quien nos hablará de la prueba electrónica judicial en el Poder Judicial Federal, el magistrado Luis Enrique Osuna, uno de mis ex jefes, un gran mentor, actualmente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el doctor Federico Bueno de Mata hará una presentación particular, el maestro Fernando Vázquez, que va a tener ahí una participación con nosotros, la maestra Fátima Cambronero, quien va a tener una participación interesante en temas de marcas contra nombres de dominio, la licenciada Estefania Enríquez Valerio, una de las expertas, la experta en violencia digital, una de las grandes redactoras y defensoras de este movimiento de la Ley Olimpia. Gran parte del resultado final se lo debemos a la abogada. La maestra Odette Muñoz Espinosa, quien se ha especializado hoy en día a litigar estos asuntos de violencia digital, ha tenido en sus manos este tipo de contenido, vale mucho la pena. Además, una gran académica, da unas clases tan bonitas, tan puras. Una de las titanes penalistas que llegamos a tener hoy en día, la maestra Carolina Verde Garnica, tuve la oportunidad de ser su profesor en una sesión. He sido su alumno en algunas sesiones que he impartido. Hoy en día, pues la vida me permite de nuevo invitarla a este tipo de eventos. Y la maestra Mónica Morales Neira, una gran abogada experta en Big Data, en temas de Machine Learning, una gran abogada colombiana, que si no la han escuchado antes, este es un momento para escucharla. Por supuesto, va a estar con nosotros el licenciado Rodolfo Guerrero, que nos va a hablar de la ciberseguridad en la obtención de la prueba electrónica. Va a estar con nosotros el doctor Oscar Manuel Irarteaga, uno de los grandes peritos y expertos sobre la materia. Va a estar el maestro Mauricio Yeman, que también nos va a ayudar a entender cómo es que procesalmente podemos enfrentar este tipo de conservación de pruebas. Pues sin duda es un curso que vale la pena el tomar. Aquí un poco del temario, la realidad es que es un poco más complejo que lo que se alcanza a ver aquí. Sin embargo, pues van a tener un curso muy nutritivo para aquellos que se animen a participar en este tipo de eventos. Pues muchísimas gracias a aquellos que se conectaron, sé que fueron poquitos,
pero les agradezco que hayan estado aquí aún con la poca anticipación, tanto los que se conectaron al chat en Abogado Digital, como aquellos que se inscribieron al webinar, como aquellos que nos vieron a través de Facebook Live. Un verdadero privilegio el estar con ustedes. Recordar que a partir del día de mañana nos vemos en el curso de prueba electrónica y digital con Abogado Digital. Lo pueden ver inclusive la oferta que ya traemos. Recuerden que tenemos el curso ahí ya en diferido de actualización notarial y notario digital. Pueden estudiarlo a su ritmo y aprender, cursos en materia de Legal Tech, cursos en materia de ciberseguridad y hacking ético, cursos en materia de innovación digital, cursos en materia de identidad digital. Tenemos bastantes cursos ahí disponibles a través de la plataforma de Abogado Digital. Ahorita el que nos importa y al cual estamos haciendo mucha difusión, porque para nosotros es muy importante este curso de prueba electrónica y digital, y sabemos que nos apoyarán como siempre. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde-noche del lunes 20 de septiembre del 2021. Recuerden que este video se queda en el repositorio de Abogado Digital, lo pueden ver las veces que quieran. Si están interesados en recibir la presentación, también si nos dejan sus datos, se las podemos compartir junto con la información del curso. Recuerden que el conocimiento es útil solo en la medida que se comparte. Les saluda a su amigo, el abogado digital Jaime Limón. Nos vemos en la próxima.